2 horas de la tarde tengo que decir que el presidente volvió a fugarse de La Paz. Fue incapaz de comparecer siquiera telefónicamente ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Alfonso Yaquín Gutiérrez pertenece a una familia extensa, una familia grande, donde nuestro padre tuvo 8 hijos. Entonces hay 3 hijos de un hogar con una mujer estupenda que se llamaba Delva, y el otro hogar con mi madre, que se llama Lilia. Entonces mi padre nos hizo que nos conociéramos, y yo conocí a Alfonso desde pequeña. Ya fui más consciente y pude disfrutar de su alegría como desde los 11 años, porque cuando yo tenía 11 años él le tocó el servicio militar, y de los recuerdos más bonitos que tengo es que él se ponía su uniforme de soldado y salía a visitar al resto de su familia, pasaba por la casa mía y bueno, nos alegraba la tarde porque él tenía un show propio, él tenía un entretenimiento propio que era bailar, se acompañaba y bueno, entonces nosotros éramos felices con él. También después, ya cuando entramos todos a la universidad, pues éramos muy contertulios. Entonces la casa de Alfonso en Santa Marta, porque la mamá de Elba se queda en Santa Marta y mi papá emigra a Cartagena, a un puesto de Puertos de Colombia. Entonces yo viajaba a Santa Marta y allá me veía con él en las vacaciones, con él y con mis 2 hermanos, con Margarita y Carlos. Él era fantástico, por ejemplo también él era cantante. Entonces en Santa Marta, en esos años finales de 70, bueno, habían unos festivales de música de cantantes y él siempre quedaba en el segundo lugar. Entonces los amigos dicen que él decía que él no era cantante sino cantúo. Pero todo eso era un motivo para que la casa estuviera llena. Cuando se graduó de bachiller, eso fueron 3 días festejando el grado de bachiller. Cuando se graduó en la Universidad del Atlántico de Abogado, también fueron otros 3 días de festejos. Entonces era un hombre muy alegre y bueno, a mí me hace falta esa alegría, pero cuando intento ponerme triste me doy cuenta que a él no le gustaría. Donde esté nos está viendo y él sabe que lo buscamos y lo encontramos. Pregúntame por lo que la nación hoy está esperando, que un presidente que traicionó una nación responda con la nación. Él se va a estudiar Derecho en la Universidad del Atlántico y yo ahí lo pierdo muchos años, pero lo que entiendo era que él era de un asunto que se llamaba Unión Revolucionaria Socialista, que era como por decir algo, si me equivoco me perdonan, pero era como una socialdemocracia, que creía en que la plebe urbana, como llamaban ellos, o como decía Alfonso, los bacanes revolucionarios debían ser cooptados por la revolución, porque no quería, él personalmente cuando hablaba decía que le había parecido muy duro el paredón cubano tratando de matar a todas las personas descompuestas, o como dicen en la izquierda, lumpen. Entonces él decía, es como si victimizáramos a personas que no tuvieron oportunidad. Entonces él decía, un bacán revolucionario es un tipo que es alegre, que no se mete con nadie y hay que darle oportunidad. Entonces ese era como el pensamiento político de él. Y el M-19 es el que tiene que tener las claves de por qué un hombre que no estaba de acuerdo con la lucha armada, después de ser era como el abogado de ellos en derechos humanos y los visitaba en las cárceles, de pronto sale con este asunto de que es del M-19 y bueno, después no sé cómo llega al monte y cómo se mete a guerrillero y después entra aquí a la toma del Palacio de Justicia. ¿Usted qué cree? Hemos venido en segundo lugar a decir que se publique el texto de nuestra proclama y el texto de la demanda, que es una petición que presentamos respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué frente es, comandante? ¿Usted qué frente es? Somos la columna Iván Marín Ospina.
En el proceso penal lo que está claro es que el M-19 definió tomarse el Palacio de Justicia para demandar el cumplimiento de los acuerdos que había suscrito con el gobierno del presidente Belisario en Corinto, Cauca. Es decir, ahí no hay otra explicación adicional. Es decir, lo que para nosotros es absurdo hoy en día es que una organización alzada en armas que entra en negociaciones con el gobierno tenga que hacer un acto de fuerza para que le cumplan los acuerdos. Eso es lo que es inexplicable e inentendible. Ahora, otras tesis que surgen con posterioridad simplemente han llevado a demostrar que el ejército y el presidente, y no sé qué otras entidades del Estado o personas, garantizaron la entrada del M-19, es decir, les tendieron una contraemboscada que llevaba a eliminarlos en su totalidad. Pero hay propósitos adicionales, que es cómo se elimina a los magistrados y a determinados magistrados. El caso de la Sala Penal, el caso de la Sala Constitucional y personas del Consejo de Estado de la Sección Tercera, que eran coincidencialmente quienes se oponían a reformas regresivas de la Constitución o a las normas de estado de sitio o a la justicia penal militar, o fallaban los procesos por casos de violación de derechos humanos en donde participaban agentes del Estado en contra del Estado colombiano. Es decir, ese es el propósito fundamental de garantizar que entrara el M-19. Y garantizaron la destrucción total del Palacio de Justicia porque está probado en el proceso que el incendio lo causaron ellos, no el M-19. Y está garantizado y probado en el proceso que con las armas del M-19 no se asesinó a los magistrados. Lo que pasa es que hasta el día de hoy, y esto ya es una prueba imposible, no entregaron las armas de los que participaron en la toma por parte del ejército, la policía y el DAS. Pero ahí lo concreto es que sí tenían el conocimiento previo de la toma, que sí facilitaron la toma y que sí trajeron incluso explosivos de Estados Unidos para romper las placas de los baños y eliminar a los rehenes y a los guerrilleros del M-19, porque esos elementos de destrucción no discriminan entre civiles, rehenes y guerrilleros. Entonces no les importaba absolutamente nada la vida de los magistrados ni de los rehenes. Me doy cuenta por los medios de comunicación que ya empieza el voz a voz, prendan la radio que el M-19 se tomó el Palacio. Entonces yo me acuerdo que cuando pasa todo eso, lo que hacemos, nos aglutinamos como las mujeres que veníamos del Caribe y que eran como del grupo mío, y nos ponemos a escuchar como si eso fuera una transmisión de un partido. Y de pronto también en la noche del miércoles suspenden la transmisión del Palacio para transmitir el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena. Después a la mañana siguiente otra vez ya se empieza a callar un poco la radio. Ahora, todos estos recuerdos son borrosos en el sentido que uno está emocionalmente afectado. Entonces, después como a las 3 de la tarde también alcanzaron a transmitir algo. Hay una transmisión de RCN donde dicen, sale Yakin, tiene un chaleco rojo, se está riendo, se está sacudiendo las manos, parece que tuviera una herida en la pierna. Pero después, tanto Caracol como RCN mandaron cartas en el 1986, en el primer semestre del año, cuando los juzgados especializados dicen, bueno, vengan los que estaban transmitiendo. No, nosotros estábamos emocionalmente desequilibrados y no sabemos lo que dijimos. O sea, ellos no fueron capaces de ir a decir todo lo que habían transmitido. Entonces, pues se puede entender de pronto el temor. Para nosotros claramente, quienes tienen que responder son Arias Cabrales, el comandante de la brigada, el coronel Plazas Vega, que estaba al frente del operativo con los tanques, Frasica Naranjo, que era el operativo de la Escuela de Artillería, Hernández López, que era el jefe de artillería, el coronel o general de la época de la policía Mallarino, que estaba ahí, Maza Márquez, que era el comandante del DAS, que estaba ahí, o sea, las fuerzas que participaban en el operativo. Ellos son los que tienen que explicar cómo
permitieron, en primer lugar, la entrada del M-19 porque sabían previamente que se lo iban a tomar, cómo prepararon todas las condiciones para que entraran y todo lo que hicieron posteriormente para ejecutar a los miembros del M-19, capturarlos en las condiciones que fueran, y además para ejecutar a los magistrados de la sala penal de la Corte de la época o la sala constitucional o el Consejo de Estado.